Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Cueva de ladrones y guarida de botellas. Así llamó el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, al Parlamento Centroamericano. ¿Qué es esta institución supranacional? Es una forma de legislar por encima de las legislaciones de cada uno de los países centroamericanos. ¿Sirve para algo? Bueno, sobre este tema vamos a conversar hoy con Sergio Araya, politólogo, miembro de la Fundación Konrad Adenauer, residente en Costa Rica, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Sergio. Muchas gracias, Ricardo, y a los que tienen el gusto de observar el programa, un saludo cordial. Desde Panamá nos acompaña también Ebrahim Asbast, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes y televidentes. Más tarde nos incorporará posiblemente el abogado constitucionalista Germán Rivera, abogado desde El Salvador. Sergio, tal vez empecemos contigo. ¿Qué es el Parlacén y para qué sirve? Bueno, recordemos que el Parlacén es una institución que se crea al amparo del proceso de pacificación que encaró la región centroamericana a mediados de la década de los 80. Recordemos que en aquel momento Costa Rica, liderado por el entonces presidente Óscar Arias Sánchez, en coordinación con otros gobernantes de la región, los demócratas cristianos Vinicio Cerezo y José Napoleón Duarte, entre otros, trabajaron en la propuesta de lo que luego se convertiría en el plan de paz que, bueno, permitió acabar con aquel conflicto armado que en ese momento azotaba a la región y que amenazaba con incrementar en escalada o incrementar su nivel de conflictividad. En aquel momento, dentro del proceso de los acuerdos suscritos, el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo Arévalo, incluyó la creación de este parlamento, que es un órgano que desde su creación, luego ha sufrido algunas reformas, por ejemplo, en el periodo en el que en Costa Rica gobernaba Abel Pacheco, hubo algunas reformas al tratado constitutivo del parlamento, pero en general ha sido una instancia que pretendía de alguna manera emular lo que es la institucionalidad parlamentaria supranacional que hay en Europa. ¿Por qué? Porque el Parlamento está constituido por diputados electos popularmente en los países que forman parte del mismo. En este caso, en Centroamérica y más recientemente después con incorporación de Panamá, en cada elección nacional que tiene lugar ahí, se escogen esos 20 diputados por cada uno de los países. Costa Rica, pese a que fue el gran precursor del proceso de pacificación, este tema del Parlamento no lo suscribió y de hecho es el único país de América Central, incluyendo Panamá, que todavía no forma parte del Parlamento. Tiene otros parlamentarios que se han venido, tiene a otros países que han venido sumando parlamentarios en calidad de observadores, caso de República Dominicana, por ejemplo, pero en este momento lo importante, lo elemental es decir que si bien los diputados que integran el Parlacén son electos popularmente y que cuentan con las mismas atribuciones que los parlamentarios de sus respectivos países, el Parlamento como tal sigue siendo un órgano al que todavía hay que pulirlo en demasía. ¿Por qué? Porque para comenzar sus resoluciones no son vinculantes, es decir, no tiene el peso político que posee el Parlamento Europeo, que evidentemente lo que resuelve si es de acatamiento obligatorio de los Estados miembros de la Unión Europea. En el caso del Parlacén, lo que ellos hacen es emitir recomendaciones tanto a los órganos de integración que pertenecen al sistema SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, como sobre todo en la instancia que tiene que ver con la reunión que sostienen periódicamente los jefes de Estado y de gobierno, o sea, los presidentes de los distintos países. Sergio, permítame interrumpirlo ahí un momentito para consultarle a Ebrahim Asbast, porque si bien eso que usted anota es importante en cuanto a las recomendaciones, tengo entendido que los miembros que de él forman parte adquieren inmunidad o conservan la inmunidad que tenían. Particularmente me refiero a los expresidentes que adicionalmente forman parte de esa entidad. Ebrahim, ¿cómo explicar esa posición del expresidente Ricardo Martinelli, quien llamó cueva de ladrones y guarida de botellas a esa entidad de la que ahora forma parte? Ebrahim.
Ibrahim, ¿me escuchas? Bueno, vamos a pasar mientras establecemos contacto con Ibrahim Asbaz, vamos a pasar con El Salvador, donde nos saludamos a Germán Rivera, abogado constitucionalista. Saludos, Germán. Bueno, también tenemos algún problemita de comunicación. Sergio, ¿conservan la inmunidad los diputados, así como los expresidentes que forman parte de esa entidad? Un gran punto y qué bueno que usted menciona este aspecto. Además de los 20 diputados de los que yo hacía mención, que son electos popularmente de listas nacionales que los distintos partidos políticos en los respectivos países someten a consideración de la gente, del electorado, también, y este es un aspecto que ha generado siempre mucha controversia, por lo que usted ha señalado, también forman parte del Parlamento los expresidentes o exjefes de Estado y de Gobierno de los Estados parte cuando concluyan su mandato, y los ex vicepresidentes o designados a la presidencia, tal y como se llama en cada país, de cada uno de los estados parte, al concluir también su mandato. Inclusive señala en este último aspecto que en aquellos países donde existieren 2 o más de estos funcionarios, como Costa Rica, por ejemplo, que tiene 2 vicepresidentes, entonces solo integraría el Parlamento uno de ellos a propuesta del órgano legislativo nacional correspondiente. Permítame interrumpirlo ahí, Sergio, porque ya tenemos a Ibrahim Asbaz y a quien quiero preguntarle precisamente por la actitud del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue tan severamente crítico del Parlamento, del cual ahora forma parte. Bueno, sí es una actitud propia de él, muy contradictoria, atacó, insultó al Parlamento Centroamericano, desconocía la historia, las razones por las cuales fue creada en medio del Pacto de Esquipula y toda la relación de Centroamérica, y también mira hacia Europa, que es un gran patrocinador de estos encuentros entre países centroamericanos. Él realmente sí actuó, utilizó eso como tema de campaña. Luego hizo una salida unilateral. La Corte Suprema aquí en Panamá le señaló que no podía salirse de una institución de esa forma, y por lo tanto tuvo que reingresar conjuntamente con los miembros que habían sido electos en ese momento. Y lamentablemente, contradiciendo sus propias palabras, a pocas horas de ejercer cargo Fay se juramenta como miembro del Parlacén, buscando en cierta manera algún tipo de inmunidad, porque los presidentes y el vicepresidente tienen derecho a participar en el Parlacén de conformidad con el tratado, y ejercen una inmunidad que lamentablemente pareciera ser la única razón por la cual se ha incorporado a esta institución. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos dialogaremos también con Germán Rivera, abogado constitucionalista de El Salvador, donde hay también una discusión candente alrededor de este tema. Vamos a un corte y regresamos con Al Cierre.